segundo bloque de Dale Fuego, aquí en IMPA, la primer fábrica recuperada del país, en Barricada TV. Charlando sobre Malvinas, geopolítica argentina, sudamericana y el Atlántico Sur. Bueno, los desafíos de los próximos años. Recién estábamos fuera de cámara charlando sobre uno de los... de una carga que tiene, una carga jurídica que tiene nuestro país, que es muy poco conocida, que es los famosos tratados de Madrid firmados en torno al 90-91, ¿no? 89, 90, 91. 89. En realidad son ignorados cuando se puede y negados cuando alguien se los encara. ¿Qué son y por qué son negados? Mira, si tengo que definirte los tratados de Madrid, el primero en realidad fue en París y los otros dos en Madrid, y al final del año 91 de Madrid, son nuestros Versalles. O sea, firmamos la capitulación de la guerra. Y en la capitulación de la guerra acordamos sectores pesqueros, acordamos, y vino a partir de ahí toda la enajenación de recursos estratégicos del Estado, el petróleo, las aerolíneas, la enajenación del subsuelo. Vino una cantidad de leyes que cambiaron las normas jurídicas de la Argentina, propiciando algo que es lo que pasó desde la instauración de la llegada de Colón, que nuestros recursos fluyan a otro lado de manera casi... de manera que no queda nada a la Argentina. Por ejemplo, te pongo, en la pesca, la mayor renta, los isleños kelper son la mayor renta per cápita del imperio, y esto es por la renta pesquera. ¿Qué renta pesquera? La nuestra. Las industrias mineras no tienen ninguna carga impositiva y se llevan del país, ni sabemos lo que se llevan del país. Y que te dejan contaminación, reacciones populares y todo lo que tenemos. Mira, creo que esto es en términos de Dussel y en términos de Viñolo, y en los términos del pensamiento nacional, es, colonialidad. Y los tratados de Madrid son la firma de esa colonialidad. Firma que vencen estos acuerdos dentro de poco, ¿no? Pero ahí están los problemas pesqueros, los problemas petroleros en el Atlántico Sur, nuestra mirada en la Antártida, es decir, todo ese asunto magno que llamaba Perón, que involucra lo que decía César, ese más de 1 millón de kilómetros cuadrados en el continente antártico, islas y sectores marítimos, bueno, llenos de vida y llenos de recursos, son recursos que no están en la mesa de la distribución de los argentinos. Siguiendo, podríamos decir entonces que los tratados de Madrid son el correlato, son otra parte de el conjunto de políticas que se sancionaron fuertemente, no porque no vinieran de antes, en el 90, ¿no? Y que sería el correlato diplomático de eso. No es solo, perdón, digo esto antes que César, esto viene desde el proceso. La guerra convalida otro montón de cosas. Alfonsín no juzga la deuda dentro del proceso, que es parte de todo, de lo que va a legitimar el desguace del Estado por parte de Menem. Pero todo con una seguidilla de cuestiones que tienen en el proceso un epicentro, ¿no? Fundamental. Y otra consecuencia que tiene y que fue anterior a los acuerdos del 90, que es el proceso de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas en función de un proyecto de indefensión de la Argentina para poder aplicarlo. Un pensador que no es de nuestro agrado, pero que sin duda tiene algunas cuestiones interesantes para estudiar. Carlos Escudé escribió hace poco tiempo, con conclusiones obviamente opuestas a las que uno pueda tener, pero con un diagnóstico bastante certero. Dice, bueno, la Argentina ha renunciado a tener Fuerzas Armadas. Aquel país que renuncia a tener Fuerzas Armadas renuncia a tener una política internacional independiente. O sea,
renuncia a su soberanía, renuncia a su independencia y de alguna manera se somete y se subordina a los poderes imperiales. Él aconseja, a consecuencia de esto, bueno, entreguemos las Malvinas a los ingleses, renunciemos a ellas. Pero desde su análisis y con otras conclusiones podemos decir, lo que efectivamente ha ocurrido es el desmantelamiento de la defensa nacional, que no es solamente el instrumento militar, sino que también es el sistema educativo argentino. Por eso la desmalvinización educativa, por eso tratar de reducir el enfrentamiento con los británicos de 1982 a la locura de un general borracho o el manotazo de ahogado de la dictadura, y no lo que el pueblo argentino resignificó de esa causa y que lo está mostrando todo el tiempo por las paredes, por los monumentos, por los poemas, por las formas, por los trapos en las canchas, que lo que muestra el pueblo argentino es su decisión de reconocer a un enemigo histórico, ver a la Guerra de Malvinas como una causa anticolonial, más allá de los sujetos que la condujeron, sino desde la perspectiva del pueblo argentino y cómo lo interpretó el conjunto de los pueblos latinoamericanos, donde Fidel Castro, por ejemplo, que estaba en las antípodas ideológicas del régimen dictatorial argentino, ofreció 4.000 milicianos cubanos para combatir en las islas, como Ortega el Joven, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ofreció 5.000 voluntarios nicaragüenses para pelear, porque no era la percepción de si estaba en juego una potencia democrática contra una república bananera dictatorial, sino que era un pueblo latinoamericano, una nación latinoamericana que quería emancipar parte de su territorio del yugo colonial. El castigo implícito y secreto, y un poco también explícito en los tratados de Madrid, es el desmantelamiento de ese sistema de defensa argentino. A eso iba al tema del mantenimiento del sistema de defensa, que tiene que ver con lo educativo, con el complejo de producción también, económico en general, y el complejo de producción industrial y militar, ¿no? Las áreas militares y vinculadas a la defensa y demás. Pero también hay digamos, dentro de estos acuerdos de Madrid, se encuentran cláusulas que le impidan a Argentina, por ejemplo, comprarle, lo digo no porque yo esté proponiendo hacer eso ni nada, no soy, digamos, tendría que estudiarlo más, pero decir, bueno, vamos a comprar 20 herramientas militares de este tipo a tal país que no nos pone ningún condicionamiento y no... Teóricamente no lo sabemos en realidad, pero si te impide, la Argentina no puede hacer exploración aérea en determinados sectores, pero de hecho, a partir de ese momento, uno recibía y uno puede consultar las recomendaciones del Banco Mundial o del PNUD para la Argentina, y era la reducción del gasto en defensa hasta llevarlo a esta situación de menos del 1%, que es no tener Fuerzas Armadas. Pero no es solamente, como dice César, un problema de las Fuerzas Armadas. No hemos desarrollado puertos, no hemos desarrollado la industria pesquera, no hemos liquidado la marina mercante, hemos liquidado todo lo que es, porque soberanía es presencia, explotación de recursos, esto no es Fuerzas Armadas, es la presencia del país en el espacio que jurídicamente le corresponde. Bueno, ahí no estamos ni con flota pesquera, ni con flota mercante, ni mucho menos con otro tipo de flota. No explotamos otros recursos y lo que peor, los explotan otros. Yendo a las políticas sobre Malvinas y a la geopolítica, no solo a las políticas sobre Malvinas, sino a la idea estratégica de Argentina, ¿no? Como país, hacia dónde vamos. ¿Qué cambios y continuidades significó el kirchnerismo, por ejemplo? Para los dos. Bueno, yo respecto de esto siempre pienso que en la frase de John William Cook que el hecho maldito del país burgués significó el peronismo, es decir, un movimiento popular, verdaderamente de raíces culturales nacionales, que reflejaban y reflejaron de alguna manera
la aspiración de la justicia social, pero también de un proceso emancipatorio. Cuando le preguntaban a Perón, ¿usted es anti algo? Decía, yo no soy ni anticomunista, ni antiliberal, ni anticonservador, ni antirradical, ni anti nada. Lo único que soy es antiimperialista. Y de alguna forma, en lo que estamos asistiendo desde la muerte del general Perón en adelante, y especialmente en esta época, es tratar de sepultar todo aquello que sea el movimiento nacional auténtico y con las banderas profundas, y sustituirlo por un sistema bipartidista que va de la socialdemocracia al neoliberalismo, como es el modelo europeo o lo que fue el modelo norteamericano de demócratas y republicanos, o el modelo español del PP, cuando está el Partido Popular en el gobierno, asume la política cultural del PSOE, y cuando está el PSOE asume la política económica del PP. Quiere decir que acá también hay en conformación un modelo de sustitución del peronismo y del movimiento nacional. Y de alguna manera el kirchnerismo tuvo más continuidades de las que se suponen con el menemismo. ¿Por qué? Porque los intereses estratégicos del imperio, los intereses económicos profundos, es decir, minería, energía, finanzas, o sea, la deuda, y el tema de los precios de los alimentos, que eran los 4 ítems fundamentales que en esa etapa, digamos, reciente le interesaban al imperio, no se tocaron. No se tocaron. No, hay un estudio de Halliburton, compañero que estaba en el movimiento Evita, muy interesante, periodo 2003-2013, donde se analiza que rubro por rubro de la economía argentina, el proceso de concentración y de extranjerización económica en la Argentina se profundizó durante la década kirchnerista y no se revirtió. Se profundizó más que la que había logrado Menem. Esta es la única realidad. Después hay un proceso retórico, hay una serie de declaraciones, hay una serie de enunciaciones y algunas políticas que de alguna manera podían parecerse a el proceso de distribución económica entre los sectores populares, que podía parecerse a la recuperación de la soberanía económica argentina. Pero, por ejemplo, el caso de YPF, que nació siendo una sociedad del Estado, que fue modelo de gestión y de exploración y explotación a favor de las naciones y de los pueblos en toda América Latina, que fue reproducido por todos los procesos de desarrollo hidrocarburífero en la región, no fue recuperada para el Estado argentino. Siguió siendo una sociedad anónima y reproduciendo el modelo de negociación inequitativa entre el gran capital de las corporaciones y las provincias. O sea, no era poner la barrera del Estado nacional a favor de la explotación por parte del Estado argentino. Ese es un ejemplo. El tema de la deuda es otro. Yo recuerdo un discurso de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner de diciembre del año 2013, donde decía, miren, le decía a los bancos, ¿no? No estaba hablándole al pueblo argentino, le decía a los bancos, nosotros somos pagadores seriales, hemos pagado casi 200.000 millones de dólares cash en 10 años. No nos pueden acusar a nosotros de ser no pagadores, somos pagadores seriales, y así lo definió. El gobierno que más pagó cash deuda en la historia argentina. Es decir, hay una brecha entre los hechos y las palabras, entre los discursos y las realidades. Y, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a seguir. Y continúo con esta pregunta sobre el tema de qué geopolítica planteó el kirchnerismo y qué geopolítica, si es que tiene alguna, plantea el actual gobierno. Si hay continuidades, cambios y hacia dónde vamos. Bueno, vamos a un corte y seguimos enseguida en el tercer bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en IMPA, la primera fábrica recuperada del país.